Hola mi gente de pana, soy Karina y aquí estoy de nuevo para compartir con ustedes la receta de un delicioso pan, el rey de todos los reyes, el pan de jamón, nuestro tradicional pan de jamón, que tiene un sabor único, la combinación del dulce con lo salado. Y ahorita globalmente está siendo conocido este pan, así que no podía dejar de compartir con ustedes la receta que tengo de este pan de jamón súper delicioso. Para comenzar a hacer este pan vamos a comenzar de una con los ingredientes que tengo por aquí ya listos, ¿ok? Tenemos primeramente por acá 750 gramos de harina todo uso. A esto vamos a diluir acá 50 gramos de agua tibia, a la cual le vamos a agregar una cucharadita de levadura seca instantánea. Tenemos también por acá una cucharadita de azúcar que le vamos a agregar a esta agüita tibia. 200 mililitros de leche tibia, que es aproximadamente una taza de leche. Tenemos también 150 gramos de azúcar granulada. Tenemos los 150 gramos de mantequilla en forma de pomada que vamos a agregar al final. Y 2 huevos, uno para la masa y otro para pintar. Y el resto de los ingredientes son los que vamos a agregar en nuestro relleno, que serían las aceitunas, las pasas, 300 gramos de jamón y 100 gramos de tocineta. Comenzamos activando nuestra levadura, 50 gramos de agua aproximadamente con una cucharadita de azúcar, a la que le vamos a agregar nuestras cucharadas de levadura seca. Esto lo vamos a batir brevemente. Y le añadimos a nuestro mezclador. Luego vamos a agregar entonces a la harina, vamos a agregar nuestra cucharadita de sal que tenemos por acá. Nosotros vamos a trabajar esta harina hoy en nuestro mezclador, pero si ven en esta forma de volcán perfectamente se puede colocar la harina y vamos entonces a agregar la levadura en vez de en el bol de la máquina, lo podemos agregar acá y agregamos todos los líquidos en la leche, lo que quiere decir que podemos colocar nuestro huevo, y la azúcar también se le puede agregar allí y podemos batir todo eso. Eso luego de esperar un ratito, unos 10 minutos aproximadamente, 5 o 10 minutos, que se active la levadura, es decir, que se ponga en forma espumosa, lo cual indica que ya está activada. Entonces podemos añadir nuestra harina y nuestros líquidos, que sería el mismo proceso si lo hacemos de forma manual. Lo único que requeriría es más amasado, ¿no? El amasado manual. Vamos entonces directamente a agregar nuestra harina a el bol. 750 junto con la sal. Añadimos nuestros líquidos. Lo que vamos a reservar para el final va a ser la mantequilla, porque queremos primeramente que ese gluten de la harina comience a trabajar y al final la grasa entonces se la podemos añadir. Comenzamos. Ok, en este punto, amigos, vamos a entonces a agregar nuestra mantequilla en forma de pomada. Le voy a mostrar, ya los ingredientes están un poco integrados y el gluten entonces ya comenzó a trabajar con el amasado, ¿verdad? Vamos entonces a agregarle nuestros 150 gramos de mantequilla en forma de pomada para que de esta manera quede ese sabor delicioso en la miga de nuestro pan. Esta es una receta, como ven, bien sencilla. Y ya a este punto, cuando la masa está completamente en una sola bola despegada del bol, entonces ya es una indicación de que nuestra masa está lista. Una masa homogénea, una masa uniforme,
que les voy a mostrar la textura. Esta es la textura de nuestra masa. Vamos a dejar esta masa en reposo por aproximadamente 1 hora o 45 minutos para que ella doble su tamaño. Vamos a colocarle un poquitico más de harina a los bordes para que de esta manera no se nos pegue por la grasa que tiene la mantequilla. Y la dejamos en reposo para luego extenderla y continuar con nuestra receta de pan de jamón en la siguiente parte, que es justamente el extendido y el relleno de nuestro pan de jamón. ¿Ok? Ya tengo mi masa leudada después del reposo de 45 minutos que la dejé para sacar 2 panes de jamón. Vamos a dividir entonces nuestra masa en 2 partes. Ya, vamos a dividirla nuevamente en la mitad. La otra masa la seguimos dejando en reposo. Mientras extendemos y rellenamos nuestro pan de jamón. Como ven, esta es una receta bien sencilla. Vamos a espolvorear un poquito de harina extra para poder extender, que es nuestro siguiente paso, el extendido de nuestra masa. Desde adentro hacia afuera. Ya tenemos el diámetro o el tamaño deseado de nuestro rectángulo. Si queremos una medida exacta para un pan, ¿verdad? Lo que podemos utilizar es un papel de silicón como esta, para medirnos. Esto mide aproximadamente 41 centímetros por 26.7 centímetros. Entonces de esta manera podemos saber cuál es el diámetro que nosotros queremos, estamos buscando. En este centro es el que vamos a colocar nuestro relleno. Nos vamos a enfocar aquí. Esta otra parte la vamos a dejar para nuestro decorado del pan, que es que le vamos a hacer un pequeño enrejillado con una cuchilla o con un cuchillo bien afilado. Vamos entonces a utilizar esto. Si no tenemos esto, podemos usar un papel parafinado, una hoja o papel aluminio con el diámetro que ustedes busquen. De esa manera nos sirve como de guía para que nuestro pan quede de un tamaño uniforme, ¿verdad? Extendemos aquí todo este exceso, lo podemos cortar. Yo voy a dejar este pedacito acá para hacer un caminito de mis aceitunas que les voy a mostrar. Me gusta colocarlas en la orilla porque luego cuando hacemos el doblado y el enrollado de nuestro pan, las aceitunas quedan en el mismo lugar, en el centro del pan, bien distribuidas, no están regadas por todos lados. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Procedemos a, como les dije, a cortar los excesos que están fuera de este diámetro, ¿verdad? Que tenemos aquí, para que el pan quede bien uniforme. Estas tiritas se pueden reservar, también se puede utilizar para decorado, en las orillas, como quieran. Bueno, ya teniendo esto como guía, yo quito mi malla de silicón y procedo a hacer mi relleno. Y vamos a comenzar con nuestro caminito de las aceitunas. Si queremos en la receta con medidas exactas, amigos, de qué cantidad de aceitunas, porque esto es algo que pues al gusto, ¿verdad?, de nuestro pan de jamón. Lo que pueden hacer es colocar aproximadamente unas 38, 40 gramos de aceituna rellena con pimentón. Sellamos un poquito, como pueden ver, y luego vamos a comenzar con aproximadamente 300 a 400 gramos de jamón. Esto tenemos que ser generosos, amigos, porque esa es la delicia de nuestro pan, ¿no? El jamón, la tocineta,
todos estos ingredientes que, bueno, dan ese sabor distintivo. Amigos, estoy utilizando en esta receta aproximadamente 100 gramos de tocineta regular. Yo entonces lo que hice fue colocar en esta ollita esta tocineta con un poquito de este papelón, que son aproximadamente 75 gramos de papelón derretidos en agua, y las caramelicé. De esta manera se acentúa aún más el sabor ahumado y dulce en nuestro pan. De forma diagonal. Y combinado con este sabor dulce, bueno, esto va a ser un pan, bueno, pues, que de verdad les garantizo que las personas se van a chupar los dedos. Con las pasas, nuevamente, es al gusto de cada quien, pero si queremos tener medidas exactas, le vamos a colocar la receta en el sitio y aproximadamente unos 40 también gramos de ciruelas pasas. Ahora extendemos esta partecita que le dije que podíamos reservar. La idea es hacer como una especie de ladrillitos. De ladrillito. Lo pueden hacer también y con un cuchillo bien afilado. Ahora vamos con el toque final que me gusta darle. Derretí 75 gramos de papelón, panela o piloncillo, ¿verdad? En un poquitico de agua. Y le voy a rociar un poquitico. La parte crucial, que es nuestro enrollado del pan de jamón. Vamos a tratar de buscar un enrollado de 3 partes en el que vamos a sellar. Aquí, donde están las aceitunas, hacemos la primera vuelta. Marcamos aquí 2 y la tercera. Estamos buscando que este rejillado que hicimos acá con los huequitos, o estos ladrillitos, queden en la parte por encima. Entonces, ¿cómo vamos a asegurarnos de que esto quede sellado completamente? Vamos a colocar un poquitico de agua en esta brochita. No tiene que ser mucho. Y damos la última vuelta. Extendemos. Luego de que tenemos nuestro pan así, vamos a dejarlo reposar por una media hora aproximadamente. Otro procesito de reposo extra para que este pan pues aumente de tamaño, haga su proceso la levadura, su trabajo, y luego de eso le vamos a dar su barnizado con un huevo. Así queda nuestro pan de jamón. Ok, amigos, miren, ya pasada la media hora, miren el tamaño de nuestro pan de jamón. Como se ven, ha crecido de tamaño y entonces ahora sí podemos proceder a hacerle su barnizado con un huevo que tenemos aquí, un huevo batido. Yo le voy a abrir unos huequitos con el tenedor para que de esa manera salgan los gases y nuestro pan no se rompa. Que nos salga un pan bonito para poder disfrutar. Ok, así va entonces nuestro pan al horno. Ok, nos vemos cuando ya esté listo. Aquí estoy súper contenta sacando estos panes de jamón después de su horneado. Miren esta belleza, como se ven, quedaron bien en el color, están bien cocidos y bueno, súper pesados. Con esta receta, como ven, bien sencilla, pueden hacer sus panes de jamón casero y disfrutarlos en familia, sobre todo en esta época en que estamos, bueno, tan encerrados. Tenemos que acercarnos más en familia y qué mejor que compartir un pan de jamón, una receta que cualquiera puede hacer con los ingredientes que vamos a colocar aquí en el sitio de Pana, en nuestro canal. Quiero aprovechar para agradecerles ya a final de este año
difícil, diferente. 2020, el apoyo que me han dado a nuestro proyecto de familia de pana, nuestro canal, nuestras recetas, los comentarios súper positivos que nos han dado. Gracias mi gente por tanto cariño y reciban muchas bendiciones. Sigan suscribiéndose al canal, compartan la receta y anímense a hacerlo, pero no se pueden ir y dejar de ver este video sin hacer lo siguiente. Tenemos que probarlos. Vamos a hacer un corte y vamos a buscar ese relleno de este deliciosísimo. Mira cómo se pega con el caramelo que le puse del barnizado de... Mira cómo suena, crujiente. ¡Qué delicia! Estas son unas ruedas gruesísimas que estoy cortando. Miren. Ah. Miren esta hermosura. ¿Ah? ¡Qué delicia! Anímense a hacerlo, amigos. Está, miren qué rico, 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 rico. Me lo voy a comer todo. Aprovechen de hacer la receta. Busquen sus ingredientes, anímense y como siempre escríbanme cualquier pregunta. Estoy a la orden para responder. Un abrazo, los queremos en el canal de Pana, a todos nuestros suscriptores, todos nuestros amigos que nos han dado comentarios durante todo este año en apoyo a nuestro proyecto. Sigan adelante y bueno, bendiciones para todos, emprendimiento, éxito, un abrazo. Gracias de Pana, chao, bye.